Bueno, saludamos ante todo a la gente que nos está viendo ahora en directo por internet, por streaming. Vamos a empezar la primera jornada de socialización de la iniciativa SO21. Les agradecemos mucho a quienes nos miren en directo y también a quienes nos van a mirar después. Bueno, más o menos ya habíamos introducido un poco, habíamos ido hablando previamente. Yo hago una pequeña introducción de básicamente de qué se trata la campaña SO21, no tanto en el sentido técnico, en el contenido. Voy a tratar de explicarlo más en el continente, o sea, cómo llegamos al punto en que estamos hoy en día, hacer ese pequeño proceso histórico para saber por qué llegamos hasta aquí. La campaña SO21 tiene cuatro pasos grandes en lo que se puede considerar participación. El primer paso fue hace aproximadamente 8 años, cuando empezamos a vincularnos con diferentes integrantes del mundo académico, profesores, profesoras, universitarios, para que nos explicaran qué visión tenían desde diferentes disciplinas, desde la zoología, desde la ética, desde la antropología, desde la sociología, qué visión tenían del zoo del futuro. O sea, todos sabemos cómo es el zoo de hoy, pero nadie quizás se puso a pensar cómo tiene que ser un zoo en el futuro. Y a partir de todas esas interpretaciones, de todos esos trabajos que se fueron haciendo, gracias a esa interacción con los profesores también muchos alumnos hicieron trabajos de tesis relacionados a los zoos y nos ayudaron mucho en ese sentido, fuimos construyendo una idea, una lógica. Y luego lo que pensamos es cómo hacer para llegar desde el momento en el que estamos a ese zoológico del futuro, cómo tendría que ser el zoológico del futuro. Esos puntos del zoológico del futuro que se construyeron, como decimos, de una manera académico, acabaron en 5 grandes puntos que son los que resumimos en el video de la campaña SO21, empezando por un zoo más autóctono, un zoo que trabaje más sobre las especies que tenemos aquí donde habitamos, que nos ocupemos de las especies que tenemos en peligro de extinción, particularmente en Cataluña o en la península ibérica o en el sur de Europa. En segundo lugar, un zoo más científico queremos decir un zoo que respete el principio científico de repetir aquellos resultados positivos y no repetir los que son negativos. O sea, un zoo que no siga repitiendo una y otra vez la investigación ex situ, o sea, la investigación en el zoo, porque sabemos que esa investigación como estrategia ambiental no tiene ningún sentido, y que sí repitamos los éxitos de la ciencia, que son las investigaciones in situ, en los propios hábitats de los animales. Básicamente los animales y las especies menguan y desaparecen por la gran presión humana que tienen los hábitats, no porque los animales dejen de tener actividad sexual. Lo que sucede realmente es que los hábitats están muy presionados, por lo cual en SO21 no podemos bajo ningún punto de vista separar los conceptos de protección de la especie con protección del hábitat. Para nosotros están completamente unidos. Luego hablábamos también un tercer punto, un zoo más divertido. Creemos que los zoológicos se han hecho espacios muy aburridos. Hicimos una investigación, más de 600 casos entrevistamos en la puerta del zoológico de Barcelona y una socióloga que lideró ese proyecto, Úrsula Molina, ella analizaba el comportamiento de la gente dentro del zoo, los comportamientos de las personas y las familias dentro del zoo, y veíamos que los lugares favoritos de la gente dentro del zoo son los lugares interactivos. Por ejemplo, donde están las fotos de los animales, los propios juegos, los niños a veces pasan más tiempo en los juegos que mirando un determinado animal o una especie. Hicimos el cálculo y aproximadamente cada persona que entra en el zoológico pasa una media de 9 segundos delante de cada animal, es absolutamente nada, es muy poco. En algunas jaulas o instalaciones no se para nadie, en otras instalaciones te paras unos minutos, pero en definitiva vimos que el comportamiento hacía que el lugar no fuera tan divertido. Por eso también planteamos la inclusión de tecnologías virtuales. Estas tecnologías virtuales están relacionadas al punto anterior, al principio científico. Si nosotros vamos a un hábitat a protegerlo y a trabajar en ese hábitat para que justamente las especies que viven en ese hábitat no desaparezcan, ahí mismo vamos a poder recolectar toda la información audiovisual para pasar adentro del zoológico y que en definitiva estemos generando una herramienta ecológica desde la ciudad hacia la naturaleza, que hoy tenemos muy pocas. Hoy la ciudad lo que hace es perjudicar a la naturaleza. Ahora vamos a tratar de que el zoo sea un puente entre la ciudad, entre las personas que queremos ayudar a la naturaleza desde la ciudad y tengamos una herramienta para hacerlo, que es justamente ir y participar en estos espacios audiovisuales. El cuarto punto también es un zoo más educativo. Resulta realmente decepcionante ir al zoo de Barcelona y ver que solamente se está dando la mitad de la educación que se le puede dar a los niños y no necesariamente del todo bien. Esa mitad es la mitad de la especie. Estamos educando a los niños en la especie, en las necesidades de la especie. Imagínense
que de cara al ser humano hubiéramos educado a las generaciones en lo que necesita nuestra especie humana y no en lo que necesitamos como individuos, la importancia que tiene el individuo. Por eso aquí lo que queremos recalcar es la importancia de la necesidad del individuo. La vida emocional de un animal no se explica dentro de un zoológico y es obvio, porque la vida emocional de un animal dentro del zoológico no siempre es buena, mejor dicho, en la mayor parte de las veces no es nada buena. Entonces, es importante que nosotros revisemos también esos contenidos educativos, que eduquemos en la empatía. La educación en la empatía no solamente va a redundar en una mejor visión de los seres humanos de cara a los animales como individuos merecedores de respeto y poseedores de una vida emocional muy rica, sino también que eso redunda en una cultura de paz. Hay muchos estudios científicos que relacionan la violencia hacia los animales con la violencia también hacia las poblaciones más vulnerables de seres humanos. Pero hay estudios científicos que le han dado la vuelta a esto y han ido más allá y han demostrado que aquellos niños, niñas, adolescentes que son educados en la empatía hacia los animales acaban siendo también más empáticos con sus congéneres. Sin ir más lejos, mañana y pasado mañana van a estar aquí en este local la gente de PRODA. Ellos son profesionales por la defensa de los animales, son de Valencia, vendrán a dar un curso de 6 horas para explicar la biofilia, la educación en la empatía, como un mecanismo no solamente de educar a las nuevas generaciones en una visión diferente de los animales, sino también como una estrategia para una cultura de paz entre los humanos. Ellos tienen un reconocimiento de la propia Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana que los modelos de aplicación educativo que ellos tuvieron en algunas escuelas de Valencia redujeron la violencia interescolar. Y esto realmente es un elemento muy importante y nosotros creemos que si los zoológicos se transforman en lo que queremos que se transformen, que son espacios dedicados a la protección de los animales, sean además los gestores de este modelo educativo. Por lo cual creemos que ese es otro elemento también muy importante y muy determinante. Y el último punto que planteábamos en esos 5 puntos es un zoo más transparente, por lo cual un zoo más ciudadano. Creemos que la ciudadanía es lo único que no se puede corromper y es lo único que realmente somos los únicos que tenemos el valor de la toma de decisiones. Y la ciudadanía está preparada, ya no somos los hijos menores de los cargos electos políticos. La ciudadanía hoy en día es muy diferente a la de hace 40 o 50 años. Estamos preparadas para una serie de toma de decisiones, una cierta toma de decisiones, y creemos que se pueden crear comités ciudadanos que estén por encima de las direcciones, que tomen decisiones supradirectivas para evitar que suceda lo que hoy sucede en todos los zoológicos del mundo y que el zoológico de Barcelona no es una excepción, que son espacios totalmente oscuros, lúgubres, donde la realidad no se ve, no se manifiesta. Hace poco el Zoológico de Barcelona hizo un informe sobre toda su gestión para un grupo de estudio que hay en el ayuntamiento con respecto al tema del zoo. Y en la parte de transparencia ponían cuántos seguidores tienen en Twitter o cuántos seguidores tienen en Facebook y cuántas publicaciones han hecho. Eso no es transparencia. Transparencia es avisar de las muertes de los animales y las causas de las muertes de los animales sin que nadie lo pida. Nuestra ONG estuvo durante 2 años y tuvo que intervenir el síndic de Greuges, el defensor del pueblo para quienes no son de Cataluña, tuvo que intervenir para que nosotros consigamos esa información. Cuando nosotros denunciamos, por ejemplo, la matanza de los nilgos, animales sanos y recién nacidos, por una cuestión de espacio, por una cuestión de gestión, porque no tenían qué hacer con ellos entonces reconocieron que sí, que lo habían hecho y le dijeron a los periodistas de que se trataba justamente de esto. Nuestra pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque nosotros hicimos la denuncia un mes después. Entonces realmente no es un lugar transparente y sí necesitamos que no sea. Necesitamos explicar a la gente qué es lo que sucede adentro del zoo de Barcelona y por qué suceden las cosas que suceden. Y para eso necesitamos un comité ciudadano, necesitamos un zoo más ciudadano. No un zoo donde tomen decisiones 4 o 5, un zoo donde tomemos decisiones como ciudad, porque es una parte de la ciudad, una parte que además la ciudad quiere, una parte que además la ciudad estima. Y es muy importante que la transformemos en algo que nos genere orgullo y no en algo que nos genere vergüenza. Por eso creemos que estos 5 puntos son los puntos que nacieron de ese primer movimiento, digamos, que hicimos, esa primera jornada de espacio de participación que fue justamente trabajar con el sector académico. La segunda parte del proceso participativo fueron las asambleas populares. Hicimos varias asambleas populares donde fuimos aprobando diferentes temas, diferentes cuestiones, como por ejemplo la forma de trabajo que se va a plantear, los mecanismos que vamos a utilizar para poder llevar esta reivindicación al Ayuntamiento de Barcelona, el mecanismo que finalmente ganó en las asambleas por mayoría absoluta, mejor dicho por unanimidad, creo que hubo un solo voto en contra de 150 personas más o menos que éramos allí,
fue hacer una iniciativa ciudadana. Una iniciativa ciudadana es un recurso de democracia participativa, que ahora explicaré al final, que va a ser el cuarto paso, digamos, de la iniciativa. Entonces esas asambleas sirvieron para refrendar este proyecto que sale del sector académico, y no solamente en el contenido, sino en la forma en que lo vamos a llevar. Ahora mismo, hoy, con esta charla, con este encuentro, estamos empezando un programa de socialización, que además le llamamos socialización, para poder explicar a la gente, a la ciudadanía, qué es lo que se va a plantear en esa iniciativa ciudadana, cuáles son los elementos, pero también para que la ciudadanía nos haga llegar sus reflexiones. Todavía estamos a tiempo de meter y de sacar, todavía estamos a tiempo de revisar ese texto, ya evidentemente en su fase final. Pero es un buen momento para acercarse a la plataforma SO21, tanto de forma crítica como en forma de apoyo. Y para nosotros es un momento muy importante para socializar lo que queremos hacer. Este es el tercer paso. Los diálogos SO21 son el tercer paso. Y el último paso empezará a finales del mes de septiembre, y es lo que se llama la iniciativa ciudadana. Es lo homólogo a la iniciativa legislativa popular a nivel autonómico o a nivel nacional. Esta iniciativa ciudadana, que es un recurso de democracia participativa dedicado, digamos, a lo que es la actividad municipal, se trata de recoger un mínimo de 16.000 firmas, y una vez recogidas esas 16.000 firmas podemos llevar esta reivindicación para que sea tratada en el pleno municipal y sea aprobada o no nuestra reivindicación. Esos son los grandes pasos, los 4 grandes pasos de todo este gran proceso participativo, inclusivo y colectivo que hemos ido creando. El último paso que nos viene probablemente es el que mayor reto nos comporta. Es un paso donde vamos a necesitar muchísimas manos, sobre todo la gente que nos ve por internet, decirles que vamos a necesitar muchísima gente que nos apoye para recoger estas firmas. La recogida de firmas va a empezar a mediados o finales de septiembre, no depende 100% de nosotros, por eso no tenemos fecha, y va a durar 3 meses. Son 3 meses donde vamos a tener que trabajar muchísimo y donde va a tener que haber una gran movilización ciudadana, sobre todo de los y las activistas por los derechos de los animales, pero de la ciudadanía en general sobre todo también. El que pueda recoger de firmas, el que pueda recoger 20 o el que pueda recoger 1000 y pueda dedicarle todos los fines de semana a recoger firmas. Los que quieran salir en grupos a recoger firmas o los que quieran salir solos con sus contactos. Va a haber espacio para todo el mundo, pero lo mínimo que podemos hacer es duplicar las firmas que el ayuntamiento nos pide. Tenemos que no solamente mostrarnos en la calle, sino demostrar ese grado de participación que podemos conseguir desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, que como decía, ya no es un niño menor que no se da cuenta de las cosas. Ahora ya sabemos qué es lo que necesitamos. Tenemos un buen ejemplo en nuestro pasado, que es la iniciativa legislativa popular que en 2010 acabó con las corridas de toros. Somos las mismas personas que estamos llevando adelante este proceso. Ya sabemos de qué se trata una iniciativa legislativa popular, ya sabemos lo que es un recurso de democracia participativa, ya sabemos incluir a la gente para que se suba a estos vagones, a este tren, para que volvamos a sentirnos orgullosos en el futuro de haber hecho algo de manera colectiva, pero haber hecho algo bien, algo que nos hará sentir orgullosos. Pero sobre todo creo que empezamos a construir ahora una idea nueva de futuro. Aquí no se trata tanto de que nosotros venimos con una idea y el resto nos tiene que apoyar. Aquí hemos hecho una construcción colectiva de la idea y ahora también una movilización colectiva para llevarla hacia el ayuntamiento. Así que bueno, esta es la introducción, digamos, amigos, amigas, esta es la parte de Continentes, la parte, digamos, formal de cómo va a funcionar la iniciativa ciudadana, de qué es lo que nos espera para el futuro, y ahora vamos a empezar a dialogar y a charlar un poco de lo que tienen que ver con el contenido específicamente de la campaña, qué es lo que la gente va a firmar y cuáles son las dudas que creen ustedes que pueden salir, las preguntas que nos pueden salir de las diferentes personas que abordemos, ya sea en la calle, en nuestro trabajo, en nuestras familias, para pedirle la firma y que, bueno, nos pueden plantear preguntas que a veces pueden ser más difíciles de responder que otras. Así que para eso se hacen también estos encuentros de socialización, así que adelante con eso. No sé qué se les ocurre. No tengan vergüenza porque a ustedes no se les ve, solo se me ve a mí. Bueno, yo creo que es interesante lo que estábamos hablando antes, sí. Claro. ¿Cómo defender ese argumento? O sea, o cómo... Claro. Hace un ratito hablábamos, y se lo comento primero a los que no estaban previamente y segundo a la gente que nos empieza a ver ahora por internet. Me hacían la pregunta de decir, claro, uno entra en la página del SO y lee lo que pone el SO o lee las redes sociales del SO de Barcelona y no hay mucha diferencia en la retórica que plantea SO21. Y esa es la realidad. El problema, amigos y amigas,
es que en el caso del Zoo Barcelona, esos planteamientos son solo retóricos. No son planteamientos reales. No son planteamientos que hayan conseguido. Puede ser que quieran conseguirlos. Yo no estoy dudando de las intenciones del Zoológico de Barcelona. Lo que sí sé, y se los digo claramente, es que mientras el Zoológico de Barcelona siga estando bajo el paraguas de las asociaciones internacionales de zoológicos y acuarios como la EASA o la UASA, esto no va a suceder. Estas organizaciones lo que tienen es una idea mercantilista de los animales. Una idea de mercantilización. Cuando a la EASA se le plantea cuáles son las ventajas de que un zoo está dentro de la EASA, solo responde con datos económicos. Solo. Que ha generado puestos de trabajo, que ha generado tanto dinero, que esos zoológicos no son deficitarios. Un punto muy importante que hay que aclarar a la gente: es verdad que el Zoológico de Barcelona no es deficitario. El dinero que ellos ingresan cada mes es el dinero que más o menos egresan en los gastos fijos y variables que tienen. Pero no incluyen en esos gastos a todo lo que son las reformas, que son millones y millones y millones de euros que salen del Ayuntamiento de Barcelona. Esto va a salir muy caro para el Ayuntamiento de Barcelona, no. Esto no va a salir ni un céntimo más caro que lo que sale el zoológico actual a la ciudad de Barcelona. Todo lo que es el mantenimiento diario, digamos, ordinario, se puede pagar con los ingresos que el zoológico tenga. Y todo lo que es extraordinario se paga con los gastos del consistorio. Hoy en día es así. Es más, desde Zoo 21 nos encantaría que deje de ser así. Y ese es un debate que también hay que tener, que es el debate económico detrás del zoológico. Pero no puede ser que el único argumento que nos proponga la EASA como algo bueno o positivo de pertenecer a ella es que son zoológicos rentables. No es esa la visión mercantilista que se tiene, por lo menos en la ciudad de Barcelona, de los animales. No nos olvidemos que la ciudad de Barcelona es una ciudad que tiene todo el prestigio habido y por haber en materia de protección animal. Ha recibido todos los premios internacionales que se pueden recibir por sus políticas públicas de protección animal. Es una ciudad que tiene un prestigio, pero todo prestigio está relacionado a una responsabilidad. Por lo cual, probablemente el Zoológico de Barcelona sea un zoológico estándar según los estándares de la EASA, pero no es una instalación estándar según el estándar de la visión de los animales que tenemos en esta ciudad. No es un zoológico digno para una ciudad como Barcelona. Puede que sea un zoológico digno para la EASA o para la UASA, pero no es un zoológico digno para una ciudad como Barcelona. Les repito que en este zoológico se matan animales recién nacidos porque no se saben dónde poner. Un zoológico que haga eso no es un zoológico Zoo 21, ni nada que se le parezca. Yo creo que es muy importante explicar a la gente que de momento el zoológico ha cambiado su retórica, pero no ha cambiado su accionar. Tienen que entrar justamente en las investigaciones que ha hecho Oliver históricamente sobre el Zoológico de Barcelona para entender que ese zoológico no ha cambiado su accionar. Yo no digo que no lo haya intentado, creo que sí, pero creo que hay resistencias que se plantean justamente por pertenecer a estos organismos internacionales o por seguir trabajando con según qué gente y de según qué forma. Creo que ahora es importante que la ciudad se empodere y diga realmente qué modelo de zoo quiere el ciudadano, no los lobbies que vienen desde Bruselas a decirle al Ayuntamiento de Barcelona cómo tiene que ser nuestro zoológico. No, tienen que ser justamente la gente de esta ciudad. Y por eso una construcción colectiva como ha sido Zoo 21, que ha tocado todos los sectores sociales, académicos, ha sido, digamos, una plataforma totalmente transversal, que ha tocado todo tipo de ideologías políticas. Es importante mostrar esta cuestión también. Por eso, cuando las personas nos hagan este planteamiento que nos decía justamente, que es el hecho de decir, pero si a mí este zoológico tal y como está me gusta, en función de lo que el zoológico me cuenta, yo creo que hay que ir y comprobarlo por nosotros mismos. Hay que ir y mirarlo por nosotros mismos. Son los propios trabajadores del zoo, trabajadores y trabajadoras del zoo, que están denunciando una falta total de liderazgo en la dirección de este lugar. No es algo que nos estemos inventando nosotros. Nosotros tuvimos muchas reuniones con los trabajadores y trabajadoras del zoo. Con algunas cosas coincidimos y con otras no, con este grupo de personas, pero evidentemente en algo coincidimos, y es que el modelo actual no va a ningún lado. O sea, en algo coincidimos, que es la crítica al modelo actual. Y si lo dicen las personas que están ahí adentro todo el día, o si lo dicen nuestras investigaciones que hemos demostrado y que el zoológico ha tenido que reconocer en la prensa eso, yo creo que va a haber poca resistencia en esos argumentos. Bueno, yo creo que el zoo es una entidad muy importante, está abierto todos los días del año, va mucha gente, pero yo no soy consciente de que haya críticas, ¿no? Que la gente que va horas y horas a ver a los animales, tantas personas, no sé, no he visto en ningún sitio recogido que vea que los animales están mal o que sufran o hemos ido al zoo y qué desastre o no sé. Pero ¿dónde lo buscas, digamos? Bueno, claro, es verdad. Este es el tema, porque por ejemplo, si lo haces en sus redes sociales te lo eliminan.
Vale. Ya lo hemos demostrado, no sé si os acordáis de los perritos de la pradera. Hicimos una denuncia hace años de que habían desaparecido de un día para otro muchísimos perritos de la pradera, y cuando preguntamos, el zoológico jamás respondió. Su única respuesta fue: no se preocupen, ya traeremos más. O sea, nuestra sospecha, imagínense cuál es, la peor de las sospechas. Esos animales se reproducen mucho y cuando ya llegan a una cantidad se eliminan. Es una sospecha, no una acusación, porque no lo sabemos. Lo que sí acuso es que nunca respondieron de qué pasó con esos animales. Entonces, y eso lo demostramos con fotos sacadas, porque todos los días entran activistas nuestros al Zoo de Barcelona a sacar fotos, a hacer seguimientos de poblaciones de animales, etcétera, etcétera. Nos gustaría poder hacerlo con ellos, ¿no? O sea, que nos acompañen a hacer estos recorridos, pero tenemos que hacerlo de otra manera. Y es evidente que ellos la crítica se la toman de la peor manera posible. Cuando muchas personas empezaron a reclamar, yo me acuerdo tweets de, no sé, de Pilar Rahola, o tweets de la profesora Marta Tafalla, gente que realmente preguntaba, decir qué pasó con los perritos de la pradera, el zoológico no respondía, y cuando se lo preguntábamos en su Facebook, eliminaban nuestros mensajes. Entonces la pregunta es, claro, no vemos protestas, pero ¿dónde estarán? ¿Dónde las podemos buscar? ¿Dónde se pueden nuclear esas protestas? Es evidente que la gente no protesta porque no tiene lugar donde hacerlo. Pero que hay una postura crítica con el Zoo de Barcelona, por supuesto. El Zoo de Barcelona solamente tiene 30.000, creo, sí, 30.000 socios, en una ciudad de 2.700.000 habitantes. O sea, realmente hay un problema con esa instalación. Realmente hay una gran mayoría de la gente que vive en Barcelona que no se siente identificada con ella. Entonces, nos estamos gastando el dinero público, estamos teniendo una instalación allí que es pública, o sea, que pertenece a todo cuanto pague impuesto en esta ciudad o que resida en esta ciudad, y evidentemente no podemos opinar o no podemos decir absolutamente nada, y si es una opinión nos la quitan de las redes sociales y no hay un lugar donde podamos recoger todas esas protestas juntas. Entonces, evidentemente, esto responde a la falta de transparencia que tiene ese zoológico. No la tiene, o sea, no hay un lugar donde nosotros podamos hacer una protesta. Yo lo que sí puedo demostrar es que todas las opiniones sobre los perritos de la pradera las fueron eliminando. Eso sí lo podemos demostrar. Tenemos toda la captura de pantalla, opinión hecha, entrar a los 10 minutos y ya no estaba. Debían tener un ejército de gente solamente para eliminar nuestras preguntas sobre los perritos de la pradera. Y eliminaban algunas que yo estoy de acuerdo en eliminar, que había gente que insultaba. De acuerdo. Pero también eliminaron la mía, que yo no insulté nunca. Yo simplemente preguntaba así, ¿qué se hizo de los perritos de la pradera que faltan? No me digan que van a traer más, díganme qué hicieron con los que faltan. No respondieron nunca. Entonces, yo te doy la razón, pero digo, ¿dónde buscamos eso? Seguramente hay un montón de inconformidades que no constan. Quizás sea nuestro proceso de democracia participativa, nuestro proceso tan inclusivo, el que demuestre que sí, que hay una postura muy crítica. Evidentemente, si somos capaces de llevar 30.000 firmas al ayuntamiento, habrá 30.000 personas que piensan que hay algo que cambiar allí. Y yo pienso que esto es lo importante. ¿Hay más dudas? También, Sí. bueno, hay proceso para ser socios y me llamó la atención que tú puedes apadrinar pues, Sí. animales. Y además hay como varias categorías, ¿no? Que una que es de oros y Sí. ¿no? Das tanto dinero, otra de plata, otra de bronce, no sé. Sí. Esto de apadrinar. Yo estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, sí, yo estaría de acuerdo con apadrinar. Para mí esa política es buena. Primero, que es una política recaudatoria, lo cual me parece bien. El zoo tiene que recaudar, eso es evidente, porque tiene que mantener a sus animales bien. O sea, ya sabemos que si el zoo entra en debacle económica, o sea, que se entienda claramente que, por ejemplo, Zoo 21 jamás plantea un boicot al zoo, ni muchísimo menos hacer que la gente deje de ir, ni muchísimo menos, por una sencilla razón. Nosotros sabemos que si el zoo deja de tener ingresos, los primeros que pagan esa crisis siempre son los más débiles, ¿eh? Como pasó en este país, que la crisis la pagaron los más débiles, en el zoo una crisis económica la pagarían los animales, la pagarían en bienestar animal. Fíjense un caso muy claro, que fue cuando cambiaron la pintura de los delfines, la pintura de las piscinas de los delfines, las cambiaron para ahorrarse no sé cuánto dinero, no me acuerdo ahora cuánto, pero era una cifra irrisoria. Y los delfines, esa pintura se fue despegando, los delfines se la fueron comiendo y tenían que hacerle lavajes de estómago constante para poder sacar la pintura de los delfines. Y eso es un proceso dolorosísimo para los delfines. Y todo por ahorrarse no sé cuánto, pero algo, no sé, 10 euros, 10.000, no sé. Pero para ahorrarse dinero incurrieron justamente en reducir el bienestar animal de los animales. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante dejarlo claro, pero sobre todo, ¿no? Y el planteamiento que hacías. A día de hoy, el Zoo de Barcelona, porque lo que planteabas era... Bueno, pues tú te haces padrino. Exacto, el padrinazgo. Sí, claro,
A día de hoy el Zoo de Barcelona tiene diferentes formas de ingreso. Para mí esa es una de las más interesantes. De hecho, me parece más interesante esa que, por ejemplo, los socios. ¿Por qué? Porque ahí le estás dando entidad a un individuo. O sea, soy padrino de este individuo y reconozco a ese animal como un individuo, no como el perteneciente solamente a una especie. No es porque pertenezca a una especie, es porque tiene una vida emocional dentro y tiene capacidad de sufrir, capacidad de sentir. Eso la ciencia ya no lo refuta. No hay quien refute científicamente que los animales son seres sensibles o sintientes. No hay quien refute eso. Sin embargo, parece mentira que el zoológico no se le cae la palabra ciencia de la boca, pero sin embargo no hablan de la vida emocional de los animales, que es algo totalmente científico. Es más, el veterinario jefe del Zoo de Barcelona, que todavía lo es, Hugo Fernández, hace 7 u 8 años le hicieron una entrevista en La Contra de La Vanguardia. Y en esa entrevista él se animó a decir que los animales no tienen emociones. La propia Joyce Poole, que es una investigadora, la investigadora más importante que existe en materia de elefantes a nivel mundial, la directora de Elephant Voices, vino a Barcelona, la llevamos al zoo, se reunió con la dirección del zoo, estaba este señor, y cuando le hicimos este planteamiento de que cómo podía ser que un veterinario jefe de un zoo niegue la vida emocional de los animales, este señor estampó el walkie contra la mesa, se paró y se fue. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos también es esa, ¿no? ¿Tenemos la mejor gente trabajando en el zoo? ¿O tenemos quizá la mejor gente? Quizás sí, pero está trabajando de la manera que tiene que trabajar, están trabajando en las condiciones adecuadas. Es otro planteamiento, es otra pregunta que tenemos que hacernos. Evidentemente yo tengo una respuesta. La respuesta es no. Algunos no son los mejores, pero aquellos que sí lo son, no están trabajando con las herramientas adecuadas para poder dar a los animales el bienestar que realmente se merecen. En el tipo de alimentación, en el tipo de trato, en el tipo de instalación, etc. De hecho, a mí me llama poderosamente la atención en el Zoo de Barcelona. Si ustedes van a ver que los lugares para caminar y para pasear son enormes. Son lugares que se podrían reducir justamente en pos de darle más espacio a los animales. Hay animales tremendamente confinados en ese zoo. Es que dicen que hay un tren eléctrico, que hay unos cochecitos. Claro, supongo que para un tren eléctrico, para esos coches que van dando es una locura. Necesitarás un espacio grande. Así es. O sea, además hay gente caminando o escuelas con niños caminando. Metros y metros y metros. Y sin embargo tenemos felinos donde apenas entra su existencia. Entonces, grandes felinos. Entonces, es evidente que necesitamos un cambio de paradigma. Un zoo tiene que estar pensado por y para la protección de los que están encerrados ahí dentro, mientras estén. Y luego lo demás es lo que hacemos logísticamente para poder mantenerlo. Pero no puede ser al revés. No puede ser que todos esos que están encerrados ahí sean parte de un gran circo que lo que busca como objetivo final y único es la rentabilidad. Y en Barcelona lo tenemos muy claro. El Zoo de Barcelona no está regentado por un área municipal directa que dependa del consistorio del ayuntamiento. Está regentado por Barcelona de Servicios Municipales, que es la empresa pública de Barcelona, con una visión mercantilista de todo lo que toca, incluidos los animales. He visto que los patrocinadores pues, son el Aneto, la Frigo, el Chris Radix, claro, todo esto es... Claro. ¿no? Empresas, bueno, no sé, había muchas más. Así es. Me llamó la atención Skoda. Sí. Claro, eso es no un negocio, no sé, me suena... No, definitivamente, y es publicidad, y no es que me parezca mal, pero sí que es cierto que no podemos tener una visión únicamente mercantilista, o no podemos tener una visión mercantilista, o sea, el hecho de que el zoo esté regentado por una empresa dentro de Barcelona ya nos habla de cuál es la visión que se tuvo históricamente del zoo aquí en Barcelona. Lo que queremos hacer es cambiarla. Es muy importante que el zoo salga del BCM, que salga de la EASA, de la UASA, que salga de estos conglomerados que lo único que hacen es tratar de que sea cada vez más rentable en lugar de que sea cada vez más ético. Y lo que nosotros queremos ver es de qué manera podemos hacer que mantenga su nivel de digamos, su proporcionalidad, vamos a decir, entre ingresos y salidas, pero que además cumpla una función ecológica, ambiental, de educación, para fomentar la cultura de paz, para fomentar también el desarrollo de nuevas tecnologías limpias, tecnologías ecológicas o verdes, etcétera. O sea, todo eso puede suceder en el Zoo de Barcelona. Y no está sucediendo simplemente porque no nos atrevemos a cambiar ese paradigma, a abrazar ese paradigma. Por eso es muy importante también entender que esto se haga por primera vez en Barcelona, porque Barcelona es una ciudad que siempre se ha animado a superarse a sí misma. Siempre. Yo siempre digo que, y es una reflexión personal, ¿no? Pero siempre digo que Barcelona, y me llama la atención, todas las grandes capitales de Europa, su crecimiento económico está basado en su crecimiento territorial. Barcelona no puede, tiene mar, montaña, el Hospitalet y Badalona, y ya está, no tiene capacidad de crecimiento territorial, por lo cual tiene que reinventarse a sí misma para poder justamente tener crecimiento.
Y yo creo que esto forma parte de esa dinámica, forma parte del reinventarnos, forma parte del repensar las cosas. Hace poco me tocó escribir un artículo para un periódico en Suiza sobre Barcelona y sus políticas públicas de protección animal. Y yo titulaba Barcelona la Florencia del siglo XXI porque creo que lo es. Creo que Barcelona piensa en cosas, piensa en desarrollos de la organización civil, política, del pensamiento, que acaban en otras ciudades, que acaban inspirando otras ciudades. Y si eso realmente se cumple, en materia de zoológico, qué gran orgullo sería nuevamente volver a pensar que Barcelona, en esta dinámica de reinventarse y de repensar todo lo que hace, también repiensa el zoo. También repensamos el zoo. Pero no es una visión de repensar el zoo simplemente desde lo idílico. En nuestra plataforma tenemos gente como Jordi Portabella, que fue director del zoo de Barcelona, presidente del zoo de Barcelona durante muchos años, o Carmen Maté, que fue directora del zoo de Barcelona durante muchos años. Y ellos dejan claro algo: este modelo que propone Zoo 21 se puede aplicar. Es aplicable. Es el cambio, es el máximo cambio que podríamos desear dentro de los cambios posibles. Por lo cual es una enorme oportunidad que tenemos en este momento de poder desarrollar un zoológico así, para que también de otras partes nos copien, para que también de otras partes tengamos esta dinámica, digamos, de Barcelona lo hizo bien, hay algo para copiar, hay algo en lo que podemos tender, y yo estoy seguro que así será. Que Barcelona abrirá un camino a un zoológico del siglo XXI, una nueva visión del zoológico, de un viraje de 180 grados, con el animal en el centro, sí, pero desde la explotación del animal, desde la utilización hacia la utilidad para el animal. O sea, ver el animal de otra forma. Seguiremos viendo el animal, pero lo veremos de una forma completamente diferente. Y trabajaremos por ellos de una forma completamente diferente. Pero creo que es importante, ¿no?, lo que tú dices, porque ahora dicen que para aprender hay que experimentar, hay que educar, hay que manipular, ¿no? Entonces el zoo dice que cuando tú ves algo y lo entiendes, pues lo quieres y... Ciertamente. Claro, pues lo que tú dices es todo lo contrario, no hace falta, ¿no?, tocar a un animal para poder entender cómo es o para poder quererlo. Al contrario. Al contrario. A veces en el zoológico, claro, a veces en el zoológico da la sensación que tenemos animales que son de carne y hueso, pero que no tienen el comportamiento de animales. Por lo cual hay que pensar si el ser humano se limita solamente a su carne y su hueso. Porque en el caso que nosotros aceptemos que un ser humano es solamente un cacho de carne y un poco de hueso, evidentemente tenemos un problema de la visión de la vida del humano. El humano es sus relaciones sociales, sus relaciones intelectuales, su vida emocional, toda una serie de variables que giran alrededor. Es como yo te dijera, te mantengo con vida pero dentro de una cabina de teléfono. Toda tu vida, pero yo te voy a dar de comer, te voy a proteger, no te va a atropellar ningún coche, no te va a pasar absolutamente nada. O sea, no puede ser el discurso que asumamos de que los animales como están ahí dentro están a salvo de ¿qué? A salvo del humano, a salvo de esa visión mercantilista, a salvo de esa visión imperialista del ser humano sobre el resto de las especies. No, a salvo de eso todavía no están. Ahora, muy diferente será cuando ese zoo deje de reproducir animales como si se tratara de generar mercancías y asegurarse mercancías para el futuro, porque convengamos algo, un animal que se reproduce y que no va a ser reintroducido nunca, no responde esa reproducción a una estrategia ecológica, responde a una estrategia comercial, de seguir teniendo animales para tener encerrados. O sea, el animal cumple un rol ecológico cuando está en su hábitat, no cumple ningún rol ecológico detrás de unas rejas. Pero lo entiendes por conservación, que si tú tienes A eso voy. animales ahí... Digo, pero ¿para qué queremos conservar especies si no somos capaces de conservar hábitats? Es que yo creo que ahora justamente el gran dilema, el gran problema al que nos enfrentamos en la humanidad es que somos incapaces de proteger hábitats. Por lo cual yo creo que es muy diferente hacer una escapada hacia atrás y decir, bueno, ya que no podemos proteger hábitats, conservemos a los animales que vivían ahí, aunque tengan que estar toda la vida dentro de una jaula. Yo creo que no, que nuestra huida tiene que ser hacia adelante, decir, ok, perfecto, entonces busquemos un mecanismo para juntar los recursos suficientes en las ciudades para que se haga un puente que proteja los hábitats. El día que nosotros tengamos que filmar los hábitats, proteger los hábitats, hacer un trabajo de protección, digamos, y de conservación de las especies en el hábitat natural, ese día probablemente los hábitats empiecen a estar protegidos. Si cada zoológico del mundo protegiera 4, 5, 6, 7 hábitats en cualquier lugar del mundo, hoy por hoy la estrategia de protección de hábitats se dispararía. Y lo digo desde una fundación que nos dedicamos a proteger hábitats. O sea, desde la Fundación Frank Weber llevamos más de 25 años trabajando en protección de hábitat. Y es dificilísimo porque hay que invertir muchísimo dinero,
en lugares donde en contraposición tenemos los dineros de quienes quieren explotar esos espacios, ya sea por los productos de origen animal, o por talar árboles, o por minería, o por petróleo, o por lo que sea, evidentemente el dinero tiene un interés sobre los hábitats que nosotros tenemos interés de proteger, por lo cual tenemos que tener una contraoferta económica a esos hábitats para poder protegerlos también. Y eso es un poco la herramienta que nos va a dar SO21, es decir, bueno, vamos a ver en las ciudades las imágenes que se graban en los hábitats que nosotros con nuestros euros estamos protegiendo al ir a ver justamente esas imágenes, ¿no? Y hoy por hoy la tecnología no es como todo el mundo dice, van a poner 4 pantallas. No, las tecnologías hoy nos dan una posibilidad experimental brutal de poder interrelacionarnos incluso casi con esos animales, al punto que yo la pregunta que me hago es, ¿qué es más real? ¿El animal de carne y hueso que tengo a 2 metros pero no se comporta como tal? ¿O un animal que tengo a 10.000 kilómetros pero que lo estoy observando a 1 metro gracias a las tecnologías y que está teniendo el verdadero comportamiento de esos animales? ¿Qué es más real? Yo personalmente creo que es más real el segundo caso. Y creo que es pero no sé si más real, pero seguro más productivo. Aprenderás algo. No se aprende absolutamente nada de un elefante detrás de una reja. No se aprende absolutamente nada de un orangután detrás de un cristal. No se aprende absolutamente nada. Entonces, esto es la pregunta real, ¿no?, que tenemos que hacernos. O sea, ¿qué nos da el paradigma actual y qué nos da el paradigma que propone SO21? Yo creo que incluso el reto de reconvertir los zoológicos y transformarlo en todo lo contrario a lo que son, todavía es un reto muy superior o más complejo, por lo menos, o más difícil que tratar de cerrar el zoo. Por eso nosotros no planteamos el cierre de los zoos, no estamos de acuerdo con eso. Por muchas razones, desde por el hecho de que hay personas que trabajan de eso y que tienen que seguir trabajando, a por el hecho de que esos lugares que hoy están acondicionados para recibir animales, puedan recibir todos esos animales que vienen de incautaciones, que vienen de atropellamientos, de accidentes, etcétera, pueden ser un espacio logístico para ayudar a los animales. O sea, hay muchos argumentos para pensar que los zoos pueden convertirse en algo muy útil para la conciencia ambiental, para las estrategias ecológicas y para la protección animal. Hay muchos argumentos. El zoológico de Barcelona es visitado por más de 1 millón de personas al año. ¿Qué pasaría si empezamos a dar otro discurso, otro lenguaje a ese millón de personas que pasan por ahí al año? ¿Qué visión tendrían esas personas de los animales, pero sobre todo, qué visión tendrían de sus comportamientos diarios para saber cómo impactan en el ambiente? Porque a todos nos llama la atención el orangután que está allí, y nos da mucha pena ese orangután que está allí, pero a nadie le explica que cuando comemos aceite de palma estamos condenando a los orangutanes que viven en Borneo. Bueno, eso es lo que tiene que empezar a explicar el zoo. Es necesario que el zoo comience a explicar eso. Que salgamos de ahí adentro con una conciencia ambiental, que sepamos que tenemos que tomar decisiones, que mostremos la de basura que hay en el fondo marino, en el fondo de los océanos. Justamente hoy hablaba con un periodista de La Vanguardia, hablábamos del tema de los delfines. Y yo le decía, aquí en Barcelona hacemos todo mal. Casi nadie sabe que en el Mediterráneo, metiéndose un poquito para adentro, puede ver delfines. Prácticamente a diario. Yo tuve la mala suerte que salimos hace poco con la Asociación Cetácea y también con la actriz Nuria Gago, salimos a buscar cetáceos en el Mediterráneo. Justo ese día no se vieron, pero las 9 veces anteriores se habían visto. Lo que sí vimos es una tortuga de mar hermosa que estaba flotando en el medio del mar. La mayor parte de la gente en Barcelona no sabe que un poquito para adentro se podrían encontrar cetáceos como el corcual, que mide 25 metros. En el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a querer lo que no sabemos que tenemos? ¿Por qué? Porque no hay esa educación ambiental. Pero sí sabemos que tenemos delfines del Caribe, delfines extirpados de Cuba, los tenemos en el zoo de Barcelona, encerrados. Y, no hacemos nada por proteger los delfines en Cuba, pero tampoco hacemos nada por protegerlos del Mediterráneo. ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? Entonces, es evidente que ese paradigma es el que SO21 también pretende cambiar. SO21 pretende decir claramente al sector político y a la sociedad en general que nos interesan los delfines, pero nos interesa proteger los delfines del Mediterráneo. Que nos interesan los delfines del Caribe, pero nos interesan cuando estén en el Caribe. Que realmente lo que tiene que hacer la ciudad de Barcelona es pedir perdón a los pueblos del Caribe por haberle extirpado sus animales, porque eso también es imperialismo. Sacar los animales de África, de Latinoamérica, de Asia, traerlos aquí para exponerlos, eso también es imperialismo.
Y tenemos que realmente pedir perdón por haber tenido ese comportamiento. Pero también como seres humanos por creernos que podemos retirar los animales de la naturaleza o que podemos reproducir los animales solamente con el concepto de tenerlos encerrados. Por eso es muy importante comenzar a analizar las cosas tal y como son y empezar a asumir discursos que antes no nos habían explicado. Nadie nos explicó que hay 9 cetáceos diferentes en el Mediterráneo. Nadie nos explicó eso. Nadie nos explicó que podemos ver cetáceos aquí y que tenemos que protegerlos porque están en peligro. Porque hay leyes que los protegen pero que no se están aplicando. Porque se tienen que incluso mejorar las leyes que no se están aplicando. Todo eso hay que saberlo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto estamos invirtiendo en eso? Muy poco. Muy poco. Sin embargo, queríamos invertir, no me acuerdo ahora si 7, 9 millones de euros en hacer unas nuevas piscinas para esos pobres desgraciados delfines del Caribe que están encerrados allí. En lugar de plantearnos muy seriamente devolverlos y crear un santuario en el Caribe o crear un santuario en el mar, en todo caso ese dinero que se iba a invertir para mejorar una dinámica del zoológico se invierta para mejorar la vida de los animales y sobre todo para mejorar el peso moral que tiene Barcelona en haber hecho la barbaridad que hizo con los animales cuando no teníamos tanta conciencia como ahora. Ahora que la tenemos que tomar las decisiones correctas. Ahora ya no tenemos la excusa de que no sabemos. Ahora ya sabemos lo que pasa, ya sabemos lo que sufre un delfín, ya sabemos lo que le pasa a un delfín encerrado con el sonar. Ellos tienen un sonar que se comunican a kilómetros de distancia. Imagínate la locura que debe ser estar metido dentro de una piscina donde te pasa la ronda litoral al lado, el tren al lado, el metro a 300 metros. O sea, la locura que deben vivir esos animales encerrados ahí dentro. Lo que les pasa por el cloro, justamente, lo que les acaba de pasar, como te decía, con este tema de la pintura. O sea, ahora mismo hay un gran debate con los delfines en el Zoo de Barcelona, por fin. Pero los delfines no dejan de ser la punta del iceberg de un modelo cosificador, de un modelo mercantilista, y es justamente lo que se pretende cambiar. Ellos dicen en el propio han cambiado el modelo ahora de las exhibiciones de los delfines, ¿no? Que ahora ya no es unas sesiones puntuales, sino que para... Así es. Sí. No sé si Después de mucha presión, no por motu propio, finalmente el zoo hizo ese cambio. Como te decía antes, nosotros queremos un zoo que haga los cambios positivos sin que la sociedad se lo exija. Que realmente haga los cambios positivos simplemente porque tienen la información para hacerlo. Y la información sobre todo que les dice que la situación actual es negativa. Esto es importante. A mí me gustaría confiar en que hay una dirección de un zoo, que no hace falta que Libera tenga que hacer una investigación y denunciar cómo son los sótanos para que cambien los sótanos. Que no hace falta que Libera denuncie que van a matar a una loba para que no la maten, aunque luego unos meses después sí que la mataron. Todo eso, que el zoo no haga falta que le denunciemos el culling para reconocer que hace culling. El culling es la matanza de seres recién nacidos y sanos porque no se sabe qué hacer con ellos en el futuro. Yo quiero un zoo con una dirección que no le haga falta una ONG como nosotros que le esté controlando de esta manera para que al final acaben siendo transparentes y sinceros. Esto es lo importante. Lo que sucede con los delfines no es una excepción, es la lógica. Hay algunas excepciones de animales que han tratado de ser el zoo, pero la media y la lógica es justamente esta realidad cosificadora. Esta realidad limitada además, porque tiene pocas hectáreas, en un lugar que no puede crecer, en el pleno centro de Barcelona. Evidentemente todo eso es bastante conflictivo y este zoo no da para más, por lo cual necesita sí o sí una reconversión, pero profunda. No solamente una reconversión epidérmica, sino una reconversión de valores, una reconversión de paradigma, repensar el paradigma del zoológico. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo ahora, ¿no? Como ciudadana, pienso es que cuando yo voy al zoo, voy al parque zoológico. Claro, voy al parque de atracciones del Tibidabo, voy al parque acuático del Aqualeón. Claro. El zoo es un parque zoológico, ¿no? Ciertamente. Eso tiene que cambiar. Claro, en Yo el... voy con esa idea. Así es. Definitivamente, mira, si entras en la web de Zoo 21 hay una parte que se llama informes temáticos, hay unos informes muy buenos. Uno de ellos son estas encuestas que hicimos en la puerta del zoológico, entrevistamos 450 familias saliendo del zoo y otras 150 en el centro de Barcelona como grupo de control, para ver qué habían vivido y qué visión tienen del zoo. Y la mayor parte de la gente responde lo que tú dices. No es tanto si hay animales o no hay animales o qué animales hay, no es tanto eso, es un lugar donde ir a pasar el domingo, el sábado, exacto, con la familia o lo que sea. Por lo cual, lo que la ciudad le dé a esas familias son lo que esas familias van a aprovechar y a potenciar. Yo creo que esto es interesantísimo, porque la ciudad le puede dar algo mucho mejor que lo que le está dando hoy en día. Hoy en día le está dando simplemente un centro de esparcimiento, ocio y poco más. Y no un centro educativo como el zoo dice que es.
Ahí justamente en ese informe le hacemos a la gente una serie de preguntas para saber qué aprendió y hasta la gente misma se reía diciendo, bueno, es que eso ya no me lo acuerdo. O sea, había personas que no podían decirnos ni 4 especies seguidas. Empezaban ya a decirnos especies que no había. O nos decían el mono, como si fuera una especie. O sea, realmente te das cuenta que la educación que el zoo genera, quizá en el caso de las escuelas creería que sí, que va mucho más allá, pero en el caso del visitante promedio, que solo se basa en la señalítica y poco más, es muy poco lo que se aprende ahí dentro. Yo creo que un zoo interactivo puede dar mucho más juego. Por ejemplo, una de las tecnologías interactivas que nos proponen diferentes plataformas, como la plataforma iZoo, por ejemplo, nos proponen un sistema que se llama el Nautilus, que es como una especie de submarino, donde los niños pueden jugar. Lo que ven adentro son pantallas, pero son hiperrealistas y realmente parecería que van manejando un submarino. Y entonces tienen que hacer, bueno, diferentes juegos. La primera fase es reconocimiento de especies. A medida que las van reconociendo van ganando puntos. Eso les obliga a estudiar ciertas características de la especie. Luego hay otra segunda fase que es limpiar de basura el mar. Y eso le hace tomar conciencia de qué es lo que pasa con la latita, qué es lo que pasa con justamente los agarradores, esto de latita, que los peces se quedan enganchados. Bueno, todo esto les ayuda justamente a tomar conciencia, y como es un tema de competencia contra sí mismo, pero es competencia y tiene que ganar puntos y demás, el niño aprende jugando y aprende a una velocidad brutal, o sea, increíble. Bueno, pues todo eso nos lo da la interactividad. Eso en un zoo no lo tenemos. Yo, por ejemplo, una cosa que me pareció súper curiosa, cuando fui a ver el acuario, también fui a hacer un análisis de comportamiento de qué es lo que hace la gente en el acuario, y me llamó la atención de ver los niños intentando hacer en el cristal como un iPad, como tratando de mover las piezas y demás. O sea, realmente les parece aburrido todo lo que no sea interactivo. Pero eso es muy bueno, porque detrás de la interactividad hay mucho aprendizaje. Nuestras generaciones, que fuimos criados así sin interactividad, simplemente estábamos 4 horas así escuchando, o 5 horas escuchando a una persona hablar, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de conocimiento que están adquiriendo con los nuevos conocimientos de la educación y el modelo educativo. Tú conoces muy bien que es mucho más interactivo, que es mucho más participativo. Lo que el niño aprende es muy superior a lo que pudimos aprender malamente nosotros en aquel entonces, cuando era simplemente recordar, memorizar. O sea, la memoria era el principio del conocimiento. Imagínate un desgraciado como yo, sin memoria prácticamente, pues eso era complicadísimo. Bueno, pues ahora eso cambió. Entonces, evidentemente, uno también se pregunta con respecto al tema de las tecnologías. Todos los sectores de actividad, no se me ocurre ni un solo sector de actividad económica en el mundo que no haya incluido las nuevas tecnologías. Pero los zoos no. ¿Por qué? Todos los sectores, o sea, toda la persona que antes trabajaba sin smartphone, hoy trabaja con smartphone. Toda la gente que antes trabajaba sin ordenador, hoy trabaja con ordenador. Todos los que trabajaban sin tecnología, digamos, digital, y usaban mecánica, ya han cambiado por la digital. O sea, realmente la tecnología ha llegado prácticamente a toda nuestra vida. ¿Por qué el zoo no? O sea, ¿qué tiene el zoo que no puede adaptarse también a ese tiempo, ¿no? Adaptarse al siglo XXI. Bueno, esa es una también de las propuestas que hace Zoo 21, ¿no? Empezar a hacernos más amigos de las tecnologías dentro del zoo para ver los animales allá donde viven, pero verlos a partir de experiencias muy interesantes, ¿no? Me tocó, os cuento una experiencia más también que tuve con un proveedor de tecnología que nos ofrecía tecnología. Que claro, era muy rústico lo que tenía el señor porque le faltaba mucha investigación todavía y mucho desarrollo, no había tenido el dinero para eso, pero él me puso un traje de realidad virtual, donde guantes y gafas. Entonces en un momento mis manos empezaron a ser plumas, yo me las veía así, eran plumas, eran alas, y en un momento yo lo que tenía era una bandada de pájaros volando alrededor, te ponía así en situación horizontal al ras del suelo y hasta ponía un ventilador para que te dé la sensación. Pero él me decía que si él pudiera invertir y tener el dinero para invertir y desarrollar esa tecnología, ese señor de aquí de Barcelona, es un inventor de aquí de Barcelona, ese señor me decía que, bueno, que él podría hasta generar aromas, hasta que cuando pasaras cerca del mar volando te llegara una brisa en la cara y cosas por el estilo, para hacerte vivir un proceso de empatía absoluta con un ave migratoria. O sea, que a mí me digan que eso no es una experiencia increíble de vida salvaje, de vida animal, y sin embargo la opción que me propone el zoo actualmente es un animal parado en un palito dentro de una jaula enorme. O sea, no tiene comparación. Para yo aprender lo que es un ave, no tiene comparación tener una experiencia de esas características con ver un animal adentro de una jaula.
Entonces, es verdad que estas tecnologías, muchas de ellas ya están desarrolladas y a muchas les falta desarrollo, pero es que también vendría maravillosamente que el Zoo de Barcelona sea un laboratorio de experimentos audiovisuales, un laboratorio de tecnología, un laboratorio de tecnología multimedia, de desarrolladores, de técnicos, de gente que hace hardware, de gente que hace software, de gente que hace animación, de gente que hace diseño, de gente que hace documentales, de etólogos y zoólogos que tendrían que salir justamente a los hábitats naturales a hacer investigaciones, que yo creo que también sería súper interesante generar sistemas de becas para esto. Hoy eso ya existe en el Zoo de Barcelona, eso simplemente hay que aprovecharlo, porque aquí también hago un paréntesis muy importante. Nosotros lo que nos gusta del Zoo de Barcelona no pretendemos derribarlo, pretendemos mantenerlo, lo que venimos es a aportar todo aquello que el Zoo todavía no ha conseguido. Y creemos que es justamente por estar bajo el paraguas de la EAZA, de la UASA, de BSM, o sea, todo ese paraguas que solamente le permite moverse en una lógica mercantilista. Pero cuando el zoo se mueva en una lógica científica, en una lógica basada en derechos, basada en cultura de paz, basada en ciencia, basada en ciudadanía y transparencia, el zoo va a ser algo muy diferente a lo que es hoy en día. Muy, pero muy diferente. Así que muy bien, amigos, vamos a dar por cerrada la sesión de hoy. Les saludamos a todas las gentes que nos vieron en directo. Muchísima gente nos ha visto hoy en directo desde la página de Zoo 21. Y bueno, el jueves volvemos con más. Mañana les vamos a saludar con la gente de Proda, que vienen desde Valencia a dar un curso de 6 horas de educación en la empatía y biofilia para lo que es el equipo de educación de Zoo 21, que dentro de muy poquito, en las fiestas de Gracia, en las fiestas de Sant, ya vamos a estar haciendo intervenciones con niños, con niñas, para explicar un poco de qué se trata esta campaña Zoo 21, que es lo que venimos a aportar. Desde ya les saludamos a ustedes y ahora también les saludaré a los amigos de aquí. Hasta la próxima.